Hace poquito más de una semana, más de 80,000 personas se conectaron en vivo en YouTube para ver un debate. De hecho, ese video en una semana y media tiene más de 2 millones de vistos. ¿De qué se trató el debate? El debate se trataba acerca de si Dios existe o no. Este debate se hizo por parte de dos influencers, uno costarricense, se llama Rigoberto Hidalgo, es un filósofo cristiano que tiene muchísimos de seguidores y ha formado a muchísimos jóvenes. Y del otro lado está Pablo Lorenzo, que es español, es un satanista ateo y incluso en sus contenidos él quemó una Biblia frente a todo el mundo. Quiero mostrarles las fotos de ambos porque yo sé que en Puerto Rico aquí nadie ha hablado de este debate, uno, y dos, estoy segura que alguno de ustedes en algún momento se le ha cruzado algún video de alguno de estos dos jóvenes, lo ven, reconocen su rostro y no saben exactamente de dónde viene y qué fue lo que sucedió la semana pasada. Yo les adelanto que en medio de ese debate, el ateo concedió el punto más importante del debate al cristiano. De eso es una de las cosas que quiero hablar. Y hoy tengo aquí conmigo a Juan Carlos, que estaba emocionado con este debate también. Sí, yo fui quien te lo mandó. Él me envió el link, mira que esto está pasando ahora mismo. Y yo, 83,000 personas conectadas, no lo podía creer. No, espectacular. Yo soy un fiel admirador de Rigoberto Hidalgo. Y bueno, tu introducción, pues gracias, Omaira, por la oportunidad de estar aquí. Y sí, este debate brutal. Fue increíble. Pero antes de entrar a desmenuzar un poquito lo que sucedió, primero quiero invitarte a que si estás por aquí por primera vez, pues le des like a este video, comentes y compartas y por supuesto que sigas este canal. Aquí nos dedicamos a hablar de los temas sociopolíticos desde una cosmovisión de valores cristianos y conservadores. Esos temas que nadie habla, tratamos de tomarlos aquí para traerle una perspectiva a los puertorriqueños que son cristianos y conservadores y que necesitan informarse de los temas sociopolíticos. Y lo segundo, quiero mencionarte que todos los jueves tenemos HQ en vivo, todas las voces de la diestra desde el canal de POV Podcast, desde el canal de mi compañero Mike. Eso es todos los jueves a las 7 de la noche. Esta semana pues yo no voy a poder estar allí, pero están mis compañeros y siempre se tocan temas que no nos da tiempo a discutir en nuestros canales. Nos encantaría que te conectaras en vivo con nosotros jueves 7 de la noche, pero si tú no puedes conectarte en vivo, todos esos contenidos y muchos otros contenidos escritos, series especiales, se encuentran dentro de ladiestra.com, la casa de los conservadores cristianos. Y me encantaría también poder interactuar contigo ahí en ladiestra.com. Juan Carlos, ¿qué fue lo más que te impresionó de este debate? ¿Por qué este debate es tan importante? Pues realmente, por una parte, son los argumentos, la calidad de los argumentos. Uh-huh. Como decía el apologista Frank Turek, uh-huh, los facts no cambian. Exacto. ¿Entiendes? Los hechos no cambian. Exacto. Los hechos están ahí y no cambian. Y cuando tu fe está cimentada en esos hechos, tú estás firme, estás estable. Cuando tú estás cimentado en emociones, pues bueno, las emociones sí pueden variar. Y entonces, pues me encanta que Rigoberto Hidalgo viene con unos facts que son irrefutables. Los seguidores de Rigoberto, hay muchos jóvenes y tú ves a muchas personas que dicen, mira, estos temas no son importantes, le estamos hablando a una generación que no cree en absolutamente nada. En el momento en que me conecté, cuando me enviaste el link, había 83,000 personas conectadas, subió a 86,000 en un segundito ahí. Esos 86,000 personas no pueden ser personas mayores como yo, ahí tienen que haber jóvenes, o sea, no, pues, ¿verdaderamente estamos delante de una generación que no cree en nada? No, eso es falso, eso es falso. Si uno puede mirar el récord que se rompió el año pasado de la cantidad de Biblias que se vendieron en Estados Unidos, uh-huh, fue récord que se rompió. Empezando, yo soy de esta generación Z, claro. Lo que tengo son 23 años y soy un fiel creyente en el Señor Jesucristo. Y así mismo como yo he conocido muchas otras personas. Y aparte de eso, algo que sucede es que ya esta generación se está cansando del discurso progresista. Uh-huh. Porque llega un punto... Ese discurso progresista incluye el alejarse de Dios. Deja los temas de la fe en privado, eso es cada uno en su casa. Mira, hay profesores que le dicen a los estudiantes, ¿usted cree en Dios?
pues a Dios usted lo deja de la puerta para afuera. Cuando usted salga, ¿verdad?, de este salón, usted vuelve y retoma a su Dios. Exacto. Pero el progresismo, ¿verdad?, sigue apelando a cosas que realmente no tienen sentido y al hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es que estos placeres... Los placeres de la vida van por encima desenfrenado. Mi vida se basa en satisfacer estos placeres. En tener sexo con Raimundo y con todo el mundo. En usar drogas, como Bad Bunny, ¿verdad?, enseña en sus canciones. La sexualidad sin consecuencias, los cambios de los roles tradicionales, buscar que todo lo que se haga sea para satisfacerme a mí, que yo soy primero, que lo que tengo que buscar es mi felicidad, toda esa mentalidad. ¿Y qué sucede? Que tal cual lo dice la Biblia, y lo digo aquí porque es cierto, Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Y el hombre, después de dar 1000 vueltas buscando, dice, espérate. Al final. ¿Qué estoy haciendo? Esto no sirve para nada. Hay que mirar para arriba. Y ahí es que llegan estos argumentos que, mano, si uno empieza a hablar, por ejemplo, cuando Rigoberto le menciona, mira, ¿qué proceso físico-químico produce moralidad? Esa pregunta fue increíble. Honestamente, para mí, esa fue una de las preguntas más importantes. Y te voy a explicar por qué. Porque la moral es algo que nosotros necesitamos tener un fundamento para poder definirla. O sea, nosotros necesitamos que haya como ese piso común donde todos podamos estar de acuerdo en que algo está bien y algo está mal. Si eso no existe, pues, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo lo podemos definir? Esto es la selva. Exacto. Y eso es un problema muy serio que tiene el ateísmo. El ateísmo es materialista. Y esto es lo que Rigoberto les plantea. Si en tu cosmovisión, tu concepción de vida, tú interpretas el mundo pensando que lo único que existe es materia. O sea, tú no tienes alma, tú no tienes espíritu, el mundo espiritual no existe, solamente existe la materia, esto. Lo cuantificable y medible, esta madera que ves aquí. Átomos. Pues si esto es lo único que existe, ¿cuál es la parte más elemental de esto? Los átomos. Ok. ¿En qué parte de un átomo tú encuentras el fundamento para la moral? Para la bondad, la maldad y todas esas cosas. Exacto, para el concepto de la libertad, de la justicia, equidad y todas estas cosas. No existe. Así es. Entonces, te das cuenta que nosotros tenemos un sentido que viene de algo trascendente a la materia. Exacto. Que viene a nosotros a través de que tenemos un alma y un espíritu, que es dado por Dios, a su imagen y semejanza. Y estos son temas que a veces la gente los escucha y puede suceder como la única crítica que yo tengo para Rigoberto Hidalgo, ¿verdad? De todo el debate, que está en su canal en YouTube y ustedes lo pueden ir a ver. De hecho, me pareció que el principio fue demasiado profundo, demasiado rebuscado, tienes una audiencia tan grande y fue tan denso que personas que pueden estar interesados en el tema se pueden perder. Para mí hubo 2 momentos increíbles en el debate. Este que tú estás mencionando cuando le preguntó qué proceso físico o químico produce la moral. Y como está explicando Juan Carlos, esto es importante porque Pablo Lorenzo, el ateo, que no creo que sea ateo, y que en el debate quedó al descubierto que ateo no es, pero satánico, eso él se presenta de esa manera y sus acciones y lo que dice se va por ese lado. Pasó demasiado tiempo del debate hablando acerca de cómo Dios es malo, cómo Dios es injusto, cómo él describe, no estoy diciéndolo yo, él describe cómo Dios es hasta inmoral. Y lo que Rigoberto hizo estratégicamente fue explicar que para nosotros poder decir que algo es malo, pues tenemos que tener la contraparte. Claro. Tenemos que poder definir qué es bueno. Exacto. Y la única manera, como estaba explicando, como tú muy bien estás explicando, y me gusta que sea Juan Carlos quien lo explique a sus 23 años, porque son temas, Juan Carlos, que a veces personas que llevan 30 años en la iglesia no saben cómo explicárselos a un jovencito como tú, que no es tu caso, pero que puede estar confundido, o que le pueden decir algo en la universidad, en la escuela, a un compañero, un amigo, un familiar, y no saben cómo explicarlo. Entonces, lo que Rigoberto explicó fue, si tú dices que Dios es inmoral, malo, injusto, tiene que haber una definición de lo que es bueno para poder decir que algo es malo. Exactamente. Y ahí llegamos a
la subjetividad de sus planteamientos. Ahí volvemos al sálvese quien puede, es la selva. A mí me parece que esto es correcto, pero a usted le parece que esto es correcto y al otro. Entonces, cuando el conflicto mío, ¿verdad?, choque de frente con el de la otra persona, ¿quién está correcto y quién está incorrecto? Esto es la ley de la selva. Total. Y a eso es lo que ellos apelan. Ahí es donde el más fuerte es el que sobrevive, en caso de un debate el más que grite, en caso de una conversación, bueno, pues gana el que siga argumentando y cuando el otro se quede callado ya se perdió el debate. Y esa no es la manera correcta, tiene que haber una definición, lo que yo digo, ese piso que iguala a todos y que tiene por lo menos un fundamento sobre el cual nosotros podemos construir y decir, esto sí, esto no, claro, esto está correcto, esto está mal, esto es moral, esto es inmoral. Mira, hay algo a lo que apela Rigoberto Hidalgo, y tuve el privilegio de leer el libro que él sacó del El Circo del Ateísmo. Un libro espectacular, me gustó mucho. Fíjate, creo que te lo puedo conseguir en la librería. Creo que todavía está ahí. Pues él apela a la primera vía que enseña Santo Tomás de Aquino. Que, verdad, para explicarlo en arroz habichuela, es que todo en el universo, todo lo físico, la materia, está en constante cambio, movimiento. ¿Me entiendes? Aún, ¿verdad? Esta madera está aquí, pero de aquí a 100 años esto se va a deteriorar. Claro. Entonces, para que esta materia aquí se deteriore, pues tiene que haber otra cosa que afecte. Por ejemplo, el calor. Y el calor, pues, ¿dado a qué viene? Bueno, pues que los átomos se mueven rápidamente y generan calor. Y vamos a ponerle que proviene del sol. Ok. Pero entonces, ¿de dónde proviene la energía del sol? Y así seguimos sucesivamente, que una cosa mueve a la otra, cambia a la otra. Yo duermo y el yo dormir me da energía, ¿verdad? Pero luego tengo que comer y quizás yo, por ejemplo, pongo a cargar este celular, pero la energía que sale por ahí no fui yo quien la trabajó, viene de que Luma... Que continuar buscando el comienzo de algo. Entonces, tiene que haber un comienzo. Es una necesidad lógica. Necesidad lógica. Vamos a poner el ejemplo del cargador. Yo pongo aquí un cargador, ¿verdad? Y lo conecto a una extensión. ¿Y de dónde sale la energía, la corriente que carga mi teléfono? Bueno, de la extensión. ¿Pero de dónde le llega la extensión? De otra extensión. Y a esa otra extensión... De la cablería, que viene del ¿cómo se llama lo que tenemos aquí al frente de la iglesia donde sale toda la energía, ¿verdad? Se me olvidó el nombre. Pero ahí te estás refiriendo entonces tú al punto que Pablo Lorenzo le concedió a Rigoberto, que me parece que fue lo más importante de todo el debate. La primera causa. Esa primera causa. Tiene que haberla, porque no puede estar infinitamente conectado un extensor a otro, y no llega a nada. Tiene que haber uno que esté conectado al enchufle. Claro. Y de ese enchufle llega todo lo demás. Así que esa es la primera vía de Santo Tomás de Aquino. Si nuestro universo cambia, se mueve, tiene que haber una primera causa que sea inmovible, inmutable, de la cual se genera el demás movimiento. Y ese es Dios. Y ese es el punto más importante. Y por ejemplo, Juan Carlos, yo estoy consciente que hablamos nosotros aquí, mencionamos la primera causa. Mi audiencia, que en su mayoría son personas cristianas, se pierden con esos argumentos, se pierden con esos términos. Dicen que primera causa de qué. Y tú lo has explicado muy bien. O sea, yo vine de mis padres, y mis padres vinieron de mis abuelos, mis abuelos vinieron de mis bisabuelos, yo llegué a conocer a una de mis bisabuelos, a dos de mis bisabuelos, y ahí está el otro abuelo, y seguimos moviendo para atrás hasta que tiene que haber un primero. En el caso de Pablo dijo, mira, yo te concedo la causa filosófica, ¿verdad? De esa primera causa. Yo te concedo él concedió ese punto. Por necesidad lógica. Por supuesto, pero en el caso de Rigoberto lo explicó de una manera que yo lo anoté aquí, me parece, y lo quiero leer textualmente más o menos como él lo explicó, porque él dijo, si a esa primera causa, lo primero que vino, lo causó el tiempo, pues existe fuera del tiempo. Si lo causó el espacio, no ocupa espacio. Exacto. Si lo causó la materia, no está hecho de materia, es espíritu, diríamos nosotros, ¿verdad? Si lo causó un universo entero, pues es enormemente poderoso.
Y si decidió crear, hablando específicamente, porque algo eterno que causó un universo con comienzo tuvo que elegir hacerlo, entonces dice, eso que vive fuera del tiempo, que no está hecho de materia, que causó un universo entero que todavía estamos estudiando y descubriendo, imagínate, no hemos llegado ni a una ínfima parte de eso, pues entonces tiene voluntad. Y entonces ahí dice, esto no es una fuerza ciega, como por ejemplo la gravedad, esto es algo, es eterno, es inmaterial, es todopoderoso, tiene voluntad e inteligencia. Y lo que Rigoberto dijo en el debate cuando llegó a ese punto, dijo, inevitablemente tiene que ser Dios. Inevitablemente, completamente. Porque, mira, de verdad, esta pregunta, fíjate, a mí me surgió cuando tenía como 15 años y yo era una persona bastante escéptica. Okay. Por un momento de mi vida llegué a decir que era ateo. A ver, ponme una pistola en la cabeza, ¿me entiendes? Ponme una pistola en la frente y yo iba a clamar a Dios. Yo hago esas palabras en el nombre de Jesús, pero continúa. Pero sí que es verdad, desde mi comodidad de que tenía salud, de que estaba todo bien, pues yo me daba el privilegio de dudar de Dios y pues, mano, verdaderamente tenía dudas genuinas. Y una duda que yo tuve cuando adolescente, te digo 15, 16 años, era si Dios es eterno, ¿por qué entonces yo no puedo creer que el universo siempre existió y ya? Claro. Si el Dios de la Biblia es más grande que el universo. Entiendo. Ok, para mi sorpresa, yo cuando tengo 17 años, empiezo a aprender, descubro que existe la apologética. Y me entero que esa premisa de que el universo era eterno, era lo que se creía desde 300 años antes de Cristo, de los tiempos de Aristóteles. Se creía que el universo había siempre existido. Ok, el universo siempre existió. Pues cuando la Biblia dice en el principio, tiempo, Dios creó. Creó Dios. Pues eso es falso. El universo no existió siempre. Si hay un Pero fue Albert que Einstein que dijo, this factor irritates me, el factor irritable. Este factor me irrita. Que si el universo estaba en expansión, estaba cambiando y creciendo, entonces el universo no podía ser eterno. Exacto. Así que el universo tenía que tener un principio. Comienzo. Y como el universo va expandiéndose, puedes ir, ¿cómo se dice? Para atrás, en retroceso. Regresivamente. Exacto. Vas en retroceso en el tiempo. Hasta que llegas al punto del comienzo. Hasta que llegas al punto del comienzo, donde tiene que haber una causa que trascienda, vaya más allá del espacio, tiempo, materia y fuerza. Que energía. fue el argumento que Rigoberto presentó de una manera magistral y yo le exhorto a todos los que nos están viendo que vaya, siéntese, vea el debate, véalo con su familia. Va a aprender la manera en cómo uno puede manejar esos argumentos que a veces nos presentan. Y a Pablo no le quedó otra, sino conceder, ¿verdad?, ese punto en específico de que sí, tiene que haber una causa eterna, una causa inmaterial, una causa poderosa que creó el universo. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser honestos porque el lado cristiano pues no necesariamente tiene los argumentos. Muchos cristianos se asustan. Y es bíblico tenerlo. Primera de Pedro 3:15. Total. El apóstol Pedro lo dijo, estén preparados para presentar defensa. Total. Todos tenemos que estarlo, pero mucha gente nos ve y dice, mire, pastor, es que de verdad a mí, si alguien me hace una pregunta así, yo no sabría ni cómo contestarlo, ni cómo. ¿Cuán importante es la apologética? Que nos eduquemos, que aprendamos, que nuestras propias iglesias enseñen acerca de estas cosas. Sí. ¿Cuán importante es? Es totalmente importante. Mira, Omaira, yo he visto desde niño, siempre me di cuenta que el énfasis eclesiástico estaba, y con todo respeto, pero en la persona común sin mucha educación. Y si aspiramos, ¿verdad?, a una sociedad más culta, pues aspiramos a una sociedad que se haga más preguntas. Y creemos, ¿verdad?, que eso es una manera de que la sociedad progrese. Personas que piensen por sí mismas. Y si estamos hablando de personas que piensen por sí mismas y son creyentes, obviamente van a tener preguntas de la fe. Pero ese tipo de personas que ya innatamente
se preguntan, no se les da énfasis y terminan apartados. ¿Tú crees que la mayoría de los jóvenes cristianos puertorriqueños están preparados para tener este nivel de conversación? No, evidentemente que no, porque es que yo hablaba hace un tiempo con un pastor y se lo decía, mano, al menos personas que lleven, no sé, 4 años en la iglesia, que sean miembros fieles, se les debería impartir cursos de apologética para que sepan presentar respuestas ante estas interrogantes. Y entonces vuelvo y te digo, para mí es algo que todos los cristianos deberían saber hacer a mayor o menor escala. Total. Pero dentro Voy a de decir la algo iglesia, más. Yo creo que es algo que todos los cristianos se deberían atrever a hacer a mayor o menor escala. Porque aún hay, Juan Carlos, hay cristianos que tienen los conocimientos, tienen los argumentos, pero algo que yo menciono aquí constantemente, y es lo que yo tengo metido en mi cabeza cada vez que escojo un tema para un video, en el lunch, en el trabajo, en la mesa con los familiares en Thanksgiving, alguien dice algo contrario a su fe, y los que no saben, no les queda otra sino quedarse callados, pero aún los que saben a veces prefieren quedarse callados y no debatir de estos temas, no iluminar en medio de esa oscuridad, no, ¿verdad?, transferir su conocimiento. Uh-huh. Y eso es uno de los llamados que yo hago consistentemente a través de este canal. Yo sí quiero también aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a mis pares, a pastores, a ministros, a líderes. Tenemos que enseñarle apologética a nuestra juventud. Claro que sí. Tenemos que enseñarle a nuestra niñez a entender los principios bíblicos más básicos. Muchas de nuestras escuelas dominicales se dedican a enseñar la historia de David y la historia de Moisés y fantástico. Y la historia Pero ¿cómo yo muestro Noé? Que eso es cierto? En la historia, mira, en la historia se dudaba que David fuese un personaje verdaderamente histórico. Ajá. Se decía, no, eso es un mito. Hasta que encontraron un texto de pueblos enemigos de Israel que decía casa de David. Ajá. Ah, pues espérate, si esta civilización que es enemiga reconoce la existencia de David, no estamos hablando de ninguna persona que es un mito, estamos hablando de un personaje histórico real. Y esos son datos que la niñez debería conocer cuando se le habla del David chiquitito que venció a Goliat el gigante. Exactamente. Y mira, volviendo a la pregunta, pues te digo que creo que todo el mundo debería saber a mayor o menor escala de apologética. Pero, ¿verdad? La iglesia, como un cuerpo grande, que hay muchos seres humanos, tiene personas en ella que se hacen muchas preguntas. Y estas personas, es triste que terminen en ateos. Uh-huh. Hay estadísticas que demuestran que de cada 10 jóvenes que entran a la universidad, 7 abandonan la iglesia. Increíble. Es increíble. Y eso es prevenible. ¿Por qué es pertinente esto? Uh-huh. Pues, mano, porque tenemos la verdad. Tenemos la verdad. Uh-huh. Pero la propaganda es masiva. En la televisión, pues una serie, película, la universidad, la escuela, las escuelas, los currículos que tienen unos parámetros dados por la Organización de las Naciones Unidas con lo que tienen que cumplir. Uh-huh. Y a uno le enseñan en la escuela desde esa perspectiva adoctrinada por una supranacional, que son las Naciones Unidas, completamente progresista anti Dios. Yo siempre digo que aquí esto es más que urgente. Es muy urgente. Yo siempre digo aquí en el canal que la primera línea de defensa de todo ser humano es la familia. Así que el fin de este video son 2 cosas. La primera, que esto se puede arreglar de inmediato, siempre y cuando padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías entiendan esta conciencia de cuán importante es aprender a defender nuestra fe y que no es algo ajeno, que a la gente no le importa. Cuando tienes 2 millones de views en un video de un debate de un satánico con un cristiano, es porque es un tema que importa. Importa tanto que deberías hablarlo desde hoy mismo, esta noche, en tu casa, en tu mesa, con tus hijos. Comenzar a tener específicamente esos temas. El debate, mira por allá lejísimo en Madrid, pero importa aquí en Puerto Rico, importa en nuestra juventud, importa en nuestros jóvenes que van al recinto de Río Piedras, que van al recinto de Mayagüez, que se juntan con sus amigos. A ser adoctrinados, porque literalmente tú vas a la universidad y de manera implícita o explícita, la finalidad es que tú termines ateo y comunista. Total. Las 2 cosas que tú peleas. Exactamente.
Y, por supuesto, las familias son bien importantes. ¿Pero quieres que te haga otro chiste? Sí. Esto no es chiste. ¿Sabes quién creó las universidades? El cristianismo. El cristianismo. ¿Sabes quién creó la ciencia? El cristianismo. Entonces, ¿en qué momento hemos transigido y les hemos dado el paso para que ellos se apoderen de la universidad y nos vengan a decir que Dios no existe? Y que nosotros no sabemos pensar cuando la institución sobre la que ellos operan la creamos nosotros. Total. Pero se apoderaron de los medios que nosotros creamos que los cristianos antes que nosotros crearon con un fin para destruirlo. Y como digo siempre, la familia es la primera línea de defensa. Segunda línea de defensa, los grupos y esa familia extendida, esos grupos a los que pertenecemos, entre ellos nuestras congregaciones. Por eso yo hago el llamado a los padres y a todos los adultos a que enseñen a sus hijos en los principios básicos de la fe y a defender su fe, pero también hago un llamado a mis padres que creen espacios dentro de sus iglesias para enseñar la apologética, para enseñar a defender nuestra fe. No tenemos tiempo para más. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene la potestad de aprender, de educarse. Y a mí me gustaría que tú me dejaras saber aquí en los comentarios si tú estás preparado para hablar de estos temas. Y que también me dejes saber si la iglesia a la que tú perteneces habla y educa en estos temas y cómo tú lo estás haciendo ahí desde tu casa. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Adi, por estar aquí. Vayan a ver el debate de Pablo y Rigoberto y vuelven aquí en los comentarios y nos dejan saber qué les pareció. Yo los veo a ustedes en el próximo video.